¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde dejamos nuestras impresiones sobre los libros que hemos disfrutado, que hemos intentado analizar y que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias de antemano por regalarnos estos minutos para ver este video, donde, como les decía, comentamos esas lecturas que nos han sido agradables, que también nos han hecho pensar, que nos han hecho analizar la condición humana, nos han hecho viajar, tantas cosas que provocan los buenos libros, la buena literatura. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de este libro que se llama El olor de la guayaba, conversaciones con Gabriel García Márquez de Plinio A. Mendoza. Ya todos conocen, o creo que la mayoría, si menciono a Gabriel García Márquez, ya se conoce quién es. Y bueno, de este librito vamos a hablar brevemente, espero, de este libro vamos a hablar el día de hoy. Bueno, eh, entonces vamos a comenzar. Esta es una conversación, una especie de entrevista que le hacen al premio Nobel, perdón, al premio Nobel de Literatura 1982. Está de más abundar en la biografía de este gran escritor colombiano. Y bueno, hice, como ustedes saben, mis anotaciones sobre mis apreciaciones sobre la lectura. Y bueno, paso a comentar eh, este libro muy interesante, y explicaré por qué. Tengo la certeza de que la entrevista, o en una entrevista, si las preguntas son las adecuadas y si el entrevistado se sincera, uno como espectador puede conocer múltiples capas de una personalidad. Claro que la entrevista está en juego el prestigio y el ego del protagonista, ya que obviamente busca quedar bien parado ante la posible audiencia. Creo también que ciertos discursos están aprendidos de antemano para saber qué contestar, cómo contestar también. Me parece de forma muy particular que saber qué contestar y cómo contestar es todo un arte, ¿no? En ese sentido, creo que también estriba la diferencia entre una entrevista y una conversación, que pueden mezclarse de alguna u otra manera, pero creo que la conversación es un poco más fluida, se da con mucha más naturalidad que una entrevista bastante más estructurada de alguna manera. Y bueno, haciendo esa pequeña aclaración, obviamente es lo que yo creo, no necesariamente tengo la razón, sino simplemente es una apreciación. Este libro, El olor de la guayaba, conversaciones con Gabriel García Márquez, bueno, vamos a hablar de esto. En su edición, originalmente, su primera edición data de 1993, y aquí tengo una nueva edición que data del 2015. Está editado por Editorial Diana. Y bueno, aquí tenemos, como bien decía, una especie de entrevista, conversación entre Gabriel García Márquez y el entrevistador, que es Plinio A. Mendoza. Y bueno, como decía, no voy a hablar de García Márquez, sino más bien de las ideas, las posturas que García Márquez va expresando de acuerdo a las preguntas, los cuestionamientos que le viene haciendo el entrevistador. Y bueno, obviamente tengo entendido que también ciertas entrevistas que son llevadas al libro son de alguna manera retocadas o embellecidas posteriormente, eh, porque, digamos así, para que se vuelva un producto más accesible, ¿no? Más con esa edición, valga la expresión, de las editoriales. Sin embargo, en este libro se siente, así lo digo, se siente la naturalidad de la palabra oral de Gabriel García Márquez. Y bueno, y mi argumento es que también he visto algunas entrevistas que le hicieron a García Márquez en la televisión, en internet, y esa naturalidad de la que hablo se conserva bastante en esta entrevista, en esta conversación. Y bueno, ¿cuáles son los temas de conversación de El olor de la guayaba? Bueno, son varios, aunque no me detendré demasiado. Les cuento brevemente qué temas retoma
el entrevistador para que García Márquez nos cuente, nos explique, nos narre, porque recordemos que Gabriel García Márquez es un gran narrador, narrador de historias, creador de universos y mundos. Bueno, así también va transmitiendo en estas palabras, por ejemplo, en temas como el origen, los orígenes, ¿no? Los orígenes y los suyos, es decir, su familia, su origen, de dónde viene, cómo eran sus padres, sus abuelos, el lugar de donde es, la inspiración para, por ejemplo, Macondo. Habla también del oficio del escritor, de la formación, de su vida como periodista, de cómo escribía, o cómo escribe más bien, hablando en tiempo presente en esa entrevista, cómo era el ritmo que él tenía para escribir una novela, también sus lecturas, sus influencias. Y aquí nos va dando un panorama bastante general, pero también en algunos aspectos pormenorizado y a veces hasta detallado, de cómo algunas de sus grandes obras fueron escritas, de dónde se inspiró. Habla mucho, hay una cosa muy importante en García Márquez que es la influencia familiar y las historias que le contaba su abuela, su padre, para que a partir de ahí crear su universo propio, que no solo se define o se limita a Macondo, sino también en muchas otras historias. Y bueno, también nos habla, por ejemplo, de qué es la obra, habla de 100 años de soledad, del otoño del patriarca, también temas un poco más quisquillosos, ¿no? Polémicos, por ejemplo, habla de la política y las mujeres, cuáles son sus posturas respecto por ejemplo, a la revolución cubana, ¿no? Que él estaba a favor de Fidel Castro, incluso creo que eran amigos, lo reconoce como un gran lector, entre otros aspectos, su relación con las mujeres, también habla de las supersticiones, que si ustedes han leído la obra de García Márquez, parece en alguna de sus obras, pues la superstición y la magia tienen mucha presencia en esos textos, ¿no? Porque es parte del universo mítico y la cosmovisión de su lugar de origen y que traslada a su literatura. Y también habla, por ejemplo, de la celebridad y las celebridades, ¿no? La fama, ¿no? Porque recordemos que Gabriel García Márquez fue un escritor bastante famoso, ganador del premio Nobel, salía en televisión, incluso aquí nos cuenta que era una especie de mediador entre algunos conflictos entre gobiernos, lo llamaban a él para que de alguna manera intercediera. Incluso aquí habla de un secuestro de unos políticos, y que le piden a él que intervenga, ¿no? Así la influencia de su figura como artista, escritor mediático, en la época en que García Márquez tuvo, digamos, todos los reflectores sobre él. Bueno, eso a grandes rasgos es lo que nos encontramos aquí como temática de El olor de la guayaba, sus conversaciones, porque aquí, digamos, eh, se definen las ideas del escritor, las defiende obviamente. Obviamente, desde luego, también es posible que tú como lector, pues no necesariamente coincidas con sus posturas. Sin embargo, también vas comprendiendo el vasto universo literario que era Gabriel García Márquez. Y este ejercicio, cuando lo vas leyendo y disfrutando, porque lo disfrutas bastante, vas entendiendo esa especie de ejercicio de lenguaje, de la buena conversación, que tal parece que hoy en día, digamos que se ha perdido un poco porque vivimos en la era digital, en la época de la inmediatez, de la poca profundidad en ciertos temas. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo de lo que es una gran conversación con un personaje que tenía mucho que decir, que pensaba mucho y que tenía sobre todo una gran imaginación. Y bueno, y también tras la lectura de este libro me pregunté, o incluso mientras lo estaba leyendo, me preguntaba cuántos de nosotros realmente conversamos hoy en día de temas más profundos, menos banales, y desde luego esto no como una especie de pretensión intelectual, ni mucho menos, sino más bien como un ejercicio, valga la expresión, para ejercitar nuestro vocabulario propio, eh, para sacar, para poner sobre la mesa la información, el conocimiento que tenemos y repensar esos conocimientos,
o analizar la vida misma, la condición humana, lo que sucede a nuestro alrededor, que de alguna u otra manera nos afecta, ¿no? Es de nuestra incumbencia, se podría decir. Repensar en la conversación, repensar estos temas con el otro, dialogar ante la postura distinta muchas veces de lo que nosotros pensamos y de esta manera, de alguna u otra manera, perdón, enriquecer el tema, ¿no? Porque también la diferencia de pensares, de manifestaciones de de nuestras propias ideas y rebatirlas ante el otro, ¿no? Es un ejercicio bastante sano para la mente. Es lo que yo creo también. Y bueno, y también en ese sentido, creo que los buenos libros te dicen muchas cosas, te hacen pensar muchas cosas, te incitan a pensar y a repensar tu propia condición y tus ideas, como les decía. Y mientras escribía esto se me ocurrió, porque de alguna manera, en este libro, en esta conversación de García Márquez, estás escuchando leer, ¿no? O lees escuchando, de alguna otra manera, lo que García Márquez está diciendo, ¿no? Es decir, aquí, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar cómo hablaba García Márquez y mientras lo vas leyendo, te imaginas la voz de García Márquez, es decir, lo lees pero lo vas escuchando, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O lo escuchas mientras lo lees. Esa impresión, como una especie de juego de palabras, se me ocurrió para definir de alguna manera la experiencia de un libro como este, ¿no? Porque estamos ante un genio literario que uno va comprendiendo todo lo que tenía o parte de lo que tenía en su mente, en su imaginación y que se la muestra al lector con un gran entrevistador, desde luego, porque también sabía hacer las preguntas puntuales para que esa entrevista pues fuera una conversación abierta. Eh, También este libro obviamente como te va dando digamos señales de su obra, te va desentrañando ciertos códigos, digamos que también te concita a la imaginación, lleva a la mente a otros escenarios, incluso imposibles que el propio García Márquez imaginó en sus libros, ¿no? Tantas cosas que me dejó esta lectura de la conversación con García Márquez. Y bueno, leer las palabras de García Márquez, digamos, es una especie como trasladarte a un momento y estar escuchando a un viejo sabio que te dice que la vida no se limita a lo que crees que es la propia vida, ¿no? De alguna u otra manera, es un viejo sabio que va hablando y tú lo vas escuchando, no como discípulo, sino simplemente como un espectador o ser parte de una audiencia, de un público, que escuchas embelesado lo que te tiene que decir y que también asimismo te hace pensar. Y digo que para mí también estas conversaciones son un ejemplo evidente de que también para hablar se debe saber qué decir y cómo decirlo. Y cuando tienes tantas lecturas a cuestas, tanta experiencia, tanto vocabulario, tanta imaginación, tanta literatura dentro como lo tenía García Márquez, bueno, es un deleite leer, escuchando un libro como el que tengo aquí en mis manos y que tal vez posiblemente muchos de ustedes ya leyeron. Y bueno, y en el ámbito de la literatura, del arte, no cualquiera puede tener una conversación tan fructífera, tan profunda, tan fluida, ¿no? Porque ¿cuánto podríamos nosotros hablar de libros, hablar de literatura o hablar, no sé, de ingeniería, de medicina, lo que a ti te guste? ¿Qué tanto sabes o cuánto crees saber del tema que dices que conoces? Ese sería un buen ejercicio, ¿no? Personal, obviamente, de que si tú dices saber mucho de un tema, ¿cuánto tiempo tardarías hablando de ese tema, ¿no? Y aquí tenemos este ejemplo, que obviamente no fue una entrevista de un solo día, desde luego, pero vean bastantes páginas que se va explayando de alguna manera en tantas cosas que nos legó o tantas cosas que dijo en su momento en este libro Gabriel García Márquez. Y bueno, no exagero al decir que esta es una gran lectura, porque como les decía, García Márquez era literatura y los que intentamos escribir o nos aventuramos en esta a veces batalla perdida de antemano, como decía Roberto Bolaño, que es la literatura, que buscamos ser literatura a través del lenguaje, a través de la imaginación, de la creación,
de la escritura para también intentar ser literatura, obviamente con la diferencia abismal de un García Márquez, pero bueno, en ese camino los que quieren ser escritores o los que vamos en ese camino, bueno, es lo que intentamos. Y bueno, y para muestra, como se dice comúnmente, un botón en este libro, Conversaciones con Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba, editado por Diana. Creo que este libro es muy fácil de encontrar porque, bueno, García Márquez, ustedes ya sabrán, se convirtió en una marca registrada de la literatura y es sumamente fácil de encontrar y hasta accesible. De hecho, este libro lo encontré, vean, no lo encontré en una librería, lo encontré en un supermercado. Son cosas que uno observa. Iba al supermercado y me compré varios libros dentro del supermercado en una sección que era una especie como de botadero de los libros que estaban en oferta, y estaba este de Gabriel García Márquez y Editorial Diana, bueno, digamos no es tan económica, y lo vi en un precio bastante razonable, que no pensé, que no dudé en llevármelo. Y bueno, a veces uno se encuentra sorpresas literarias en lugares que no esperas, porque bueno, algunos supermercados tienen su sección de libros, que la mayoría la verdad son de superación personal y demás banalidades, pero bueno, a veces te llevas sorpresas como este. Por cierto, algún día haré un video sobre un libro que tengo ahí desde hace muchos años de la prepa, que encontré en un supermercado, pero de verdad es un tesoro que yo tengo. Bueno, pues eso será después. Ojalá lo pueda yo hacer. En fin, la recomendación de hoy, comentamos Conversaciones con Gabriel García Márquez, El olor de la guayaba. Y van a saber por qué se llama así. ¿A qué huele así para García Márquez? ¿No? Esto también es muy interesante porque yo cuando vi el título dije, ¿por qué le puso así? Tantos títulos que puede haber para un libro. Se me hizo el menos literario de alguna manera, pero bueno, tiene su razón de ser. Y bueno, si lo ven por ahí, las conversaciones con Gabriel García Márquez, una lectura de verdad bastante enriquecedora. Aprendes mucho del oficio del escritor, aprendes mucho del oficio de leer también, de observar, de imaginar. Aprendes muchísimo cuando lees a un gran escritor, a un gran artista, a un creador, a un científico, alguien que tiene tantas cosas de conocimiento, pero también de disertación, de analizar y de pensar, porque eso te lo transmite y te dan ganas de saber más. De verdad, cuando tú lees y aprecias o sabes apreciar una lectura como esta, dices, como decía normalmente, yo también quiero ser así. Y eso es lo que en ese camino andamos muchos, que nos gusta la lectura, queremos saber más, conocer más, con esta especie de fatalidad que le ven algunos, que pese a todo nunca vamos a poder leerlo todo, pero eso no importa porque siempre habrán libros y siempre habrá cosas que descubrir en la literatura. Y obviamente cada quien con su gusto, sin embargo, siempre habrá algo que vamos descubriendo y eso es maravilloso para nosotros los lectores. Por eso es importante creer y tener como convicción de que no importa que no lo leamos todo, porque siempre vamos a descubrir algo que nos deslumbre, que nos haga pensar, que nos haga imaginar, y que ese día, esa lectura, valga la pena. Porque a veces una lectura en una tarde, en una noche, pese a haber tenido un mal día, con ese libro, con esa lectura, dices, este día ya valió la pena. Me sucede a menudo, por a veces el exceso de trabajo, que necesito un libro para que mi día mejore. ¿No? A veces lo digo como apreciación personal. Yo a veces necesito un libro para que mi vida mejore, entre otras cuestiones personales, desde luego, pero a veces un libro, cuando estoy cansado leo, cuando tengo mucha energía leo, cuando quiero sentirme mejor leo, ¿no? Aunque a veces la historia misma sea bastante deprimente, no importa, porque los lectores encontramos nuestro refugio en las letras, en la literatura y en los buenos libros, desde luego. Y bueno, como ya saben, los invito también a que nos lean en nuestros blogs. Si eres de Chiapas, compra el periódico Cuarto Poder todos los domingos. Ahí escribimos una reseña de un libro que habla de algún crimen. Publicamos distintas historias y bueno, ahí las comentamos también de forma escrita. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el episodio aquí en su honesto Latidos de Simio. Ningún tipo de pretensión, únicamente intentamos ser y nos aventuramos a ser un lector crítico. Hasta la próxima y felices lecturas. Adiós. Muchas gracias por todo.